El mar nunca le había devuelto nada a Arabella Thorne, ni a su madre, ni a uno solo de los barcos que vio partirse contra las rocas noche tras noche desde lo alto del faro. Por eso, cuando la tormenta escupió un hombre sobre las piedras, vivo apenas, con más mar que sangre en el cuerpo, supo que lo más sensato era dejarlo morir en paz. Nadie conocía esa verdad mejor que ella. No lo dejó morir. A los 25 años, Arabella no conocía más mundo que la torre de piedra al borde del acantilado, y se había convencido de que la soledad y ella se llevaban bien. Ese hombre iba a demostrarle que se había mentido. Salvarlo fue fácil, lo difícil vino después, cuando supo que huía y tuvo que elegir entre esconderlo a salvo para siempre o amarlo lo suficiente como para dejarlo volver al peligro que estuvo a punto de matarlo. El mar nunca le devolvió nada. Esta vez le entregó un hombre y le iba a tocar a ella ser la que soltara. El faro era el mundo entero de Arabella, 6 metros de ancho, 30 de alto. Alrededor solo mar, el cielo y algún barco que pasaba muy cerca de las rocas allá abajo. Había nacido ahí, había aprendido a caminar sobre esos pisos de piedra, había enterrado a su madre en el pequeño cementerio detrás de la casa del farero. Tenía 25 años y nunca había vivido en otro lugar. Tampoco había querido, el faro era suyo. Cuidarlo le tocaba a ella. Antes había sido de su padre y antes del padre de su padre. 3 generaciones de Thorn manteniendo la luz encendida, salvando barcos de las rocas. Esa mañana, como todas las mañanas, subió la escalera de caracol hasta la sala de la lámpara. El hierro de los escalones sonaba seco bajo sus botas. Un repique hueco que conocía de memoria, peldaño por peldaño. Arriba la recibió el olor de siempre, aceite quemado y sal reseca, ese tufo acre que la noche dejaba pegado al vidrio. Afuera el amanecer rompía gris y frío sobre la costa. El invierno se acercaba. Lo sentía en el viento que mordía las mejillas hasta dejarlas tirantes. Lo veía en las gaviotas, que volaban bajas y nerviosas, chillando como si algo las apurara. La lámpara estaba sucia. Después de arder toda la noche, el aceite y la sal dejaban las lentes empañadas. Trabajó con calma, paño en mano. El vidrio estaba helado bajo la tela, tan frío que le entumecía los dedos. Sacaba cada panal y lo pulía hasta dejarlo transparente. Había algo que le serenaba en eso. Un gesto repetido 1000 veces, siempre el mismo, que le ordenaba la cabeza. El faro estaba sobre un acantilado que se metía en el mar, solo, pero necesario. El pueblo más cercano quedaba a 13 kilómetros tierra adentro. Los barcos con provisiones llegaban cada 2 semanas, si el clima dejaba. El resto del tiempo solo estaban ellos, Arabella, su padre Silas y el ir y venir de las mareas. Abajo salía humo en la chimenea de la casa. Le llegó hasta arriba, dulzón, a la leña y a la avena tibia. Su padre estaría haciendo el desayuno, con lo último de la miel seguramente. Tendrían que estirar esa miel hasta el último barco. Todo había que estirarlo. Así era la vida en el faro. Planear, cuidar lo poco que había, arreglarse con lo que se tenía. A Arabella nunca la había pesado. Había algo honesto en necesitar poco. Terminó la última lente y se dio un paso atrás. El vidrio brillaba listo para la noche. Desde las ventanas se veía la costa entera, las rocas como dientes rotos allá abajo, el pueblo, una mancha lejana hacia el oeste y los barcos, lejos donde el agua era honda y segura, y el clima siempre el clima. Ella lo leía como otras mujeres leen libros, las nubes que se juntaban al norte, oscuras y rápidas, el viento que giraba hacia el noreste, las aves que se iban a tierra adentro en vez de seguir a los pesqueros, la luz que se ponía rara, gris y pesada, como si el cielo aguantara la respiración. Venía una tormenta, una grande, iba a llegar de noche, lo supo en el cuerpo antes que en la cabeza, con esa certeza vieja que no necesita pruebas. Bajó las escaleras y encontró a su padre en la cocina. «Tormenta esta noche», dijo, y tomó el plato de avena que le pasaba. La primera cucharada le supo ahogar, la miel apenas dulce, casi terrosa, raspando el fondo del frasco. Silas Thorne asintió. Tenía 55 años, la cara curtida, surcada de líneas hondas, como la pared del acantilado, el pelo gris despeinado para siempre por el viento. Vi las nubes, ¿qué tan fuerte? Bastante. Arabella comió de pie, mirando el mar por la ventana.
Los barcos deberían quedarse en el puerto. Algunos no lo harán. Nunca lo hacen. Su padre llevaba años viendo barcos que no hacían caso a las advertencias. Lo dijo sin amargura, solo con un cansancio viejo. Mantendremos las lámparas encendidas. Ese era su trabajo, el único, mantener la luz, salvar a quien se pudiera salvar. Arabella pasó el día preparándose, aceite de más para la lámpara, las ventanas bien cerradas. Su padre revisó el mecanismo de la lámpara, tenía que seguir girando, pasara lo que pasara esa noche. A media tarde cayeron las primeras gotas. Al anochecer, la tormenta llegó con toda su fuerza. Arabella ya había visto tormentas, muchas, pero cada una se sentía como la primera. Ese momento en el que la naturaleza te recuerda lo pequeño que eres, lo frágil que es tu torre de piedra, lo poco que dura tu luz contra tanta oscuridad. Esa noche, algo en el pecho se le encogió de solo mirar el cielo, aunque no lo había admitido en voz alta. Subieron los dos a la sala de la lámpara, justo cuando la tormenta era más brava. Normalmente bastaba con uno, esa noche no. El viento aullaba alrededor de la torre, un lamento largo y grave que hacía vibrar la piedra bajo las manos. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, tan tupida que no se veía nada afuera. Los relámpagos partían el cielo, y por un instante todo quedaba blanco y quieto. Pero la lámpara ardía. Era lo que importaba, la lámpara siempre ardía. ¡Barco! Gritó su padre apenas oyó por encima del viento. Arabella se pegó a la ventana, forzó la vista. Ahí estaban, luces demasiado cerca de la costa. El viento y la corriente las empujaba hacia las rocas. Por el tamaño, era un barco de carga, atrapado en la tormenta, sin poder salir. ¡Van a chocar! Dijo. Se le secó la boca de golpe. Su padre ya cambiaba la lámpara a la luz roja. La daba aviso de peligro, rocas adelante, aléjense. Pero el barco no podía responder. No podía girar, no podía hacer nada, solo dejarse arrastrar hacia el acantilado. Arabella miró, sin poder hacer nada. Las uñas se le clavaron en las palmas sin que se diera cuenta. El barco se estrelló contra las rocas. Incluso con la tormenta, escuchó el crujido terrible de la madera al partirse, un ruido que le quedó zumbando en los oídos mucho después. El barco se rompió como si fuera leña seca, cayeron los mástiles, el casco se hizo pedazos. Y después, nada, solo restos, tormenta y oscuridad. El que haya caído al barco ya está muerto, dijo su padre en voz baja. No hay nada que hacer hasta la mañana. Arabella sabía que tenía razón. Bajar ahora, con esa tormenta, con esa oscuridad, no servía de nada. Solo sumaría cuerpos para encontrar el amanecer. Pero algo dentro de ella se resistía, mientras miraba el lugar donde el barco había estado. Pero saber una cosa y aceptarla no es lo mismo. Se quedó en la torre hasta el amanecer, mantuvo la lámpara encendida, vio cómo la tormenta se iba cansando poco a poco. Cuando salió el sol, el viento ya soplaba de ratos, la lluvia había parado, el mar seguía bravo, pero ya no daba tanto miedo. Voy a bajar, dijo Arabella. Su padre no discutió, los dos sabían que lo haría igual. Ten cuidado, la marea todavía está alta. Arabella bajó del faro, se puso su abrigo encerado, tieso y pesado, y sus botas. Bajó con cuidado en el sendero del acantilado hasta la orilla. Los restos se estaban por todas partes, tablas rotas, lonas hechas pedazos, carga perdida en el mar y cuerpos. Encontró tres, todos muertos, marineros por la ropa. Seguramente estaban de guardia cuando el barco chocó. Se arrodilló junto a cada uno y rezó una oración corta, sencilla, con respeto. No los conocía, pero alguien los había esperado en algún puerto, y eso bastaba para que le doliera un poco. El pueblo mandaría hombres a buscarlos cuando llegara la noticia. Arabella estaba por volver al faro, y entonces lo escuchó. Un sonido que no encajaba, algo entre un quejido y un susurro, tan débil que pudo haber sido el viento. Se dio vuelta, miró las rocas y ahí estaba. Un hombre, medio metido en el agua, agarrado a la piedra con sus últimas fuerzas. Vivo. Arabella corrió. La roca estaba viscosa de algas y resbaló dos veces. No le importó. Llegó hasta él y le levantó la cabeza fuera del agua. Le llegó el olor a él, salmuera y sangre, hierro y mar mezclados. Él abrió los ojos, azules, perdidos. Ya empezaba a apagarse. Se estaba muriendo. Lo veía en sus labios morados, en su respiración ronca que arañaba al entrar.
en que su cuerpo ya ni temblaba porque no le quedaban fuerzas para temblar. La sangre le empapaba la camisa, tenía un corte largo en la costilla. Había pasado toda la noche en el agua, frío, herido y cansado. Estaba condenado. Lo mejor era dejarlo. No había nada que hacer. Estaba muy mal y muy herido. Intentar salvarlo era perder horas para nada. La parte sensata de ella lo sabía, fría y clara como el agua de invierno. Pero Arabella Thorne nunca habría dejado morir a nadie si podía evitarlo. Le agarró el brazo, se lo pasó por el hombro y empezó a arrastrarlo playa arriba. Pesaba como una piedra. Era un peso muerto, casi inconsciente. No podía ayudar. Arabella tenía que parar cada pocos pasos. El aire le entraba ardiendo y le salían en nubes blancas. Los hombros se le temblaban del esfuerzo. El sendero del acantilado era casi recto en algunos tramos. Lo arrastró igual, centímetro a centímetro. Una pelea brutal contra su propio cuerpo y contra la pendiente. ¡Padre! Gritó cuando estuvo cerca. La voz le salió rota del cansancio. ¡Ayuda! Silas apareció arriba del sendero. Entendió todo en un vistazo. Bajó y tomó el otro brazo del hombre. Entre los dos lo subieron el último tramo hasta la casa. Adentro, junto al fuego, lo acostaron en el catre que guardaban para emergencias. Arabella empezó enseguida a quitarle la ropa mojada. Necesitaba ver el daño y hacerlo entrar en calor. La piel del hombre estaba helada bajo sus manos, fría como la del mar que lo había sacado. ¿Va a vivir? Preguntó su padre. Arabella miró la herida, un corte hondo en las costillas, pero no tanto para matarlo. Si lograba que no se infectara. El verdadero peligro era el frío, la piel sin color, los labios casi azules, la respiración apenas un hilo. No lo sé, dijo con sinceridad. 3 días. Eso duró perdido en la fiebre. Arabella casi no durmió, se quedó a su lado. El cuarto se fue llenando de un olor espeso, hierbas machacadas, vinagre y el sudor agrio de la fiebre. Le limpiaba la herida, le cambiaba los vendajes, le daba caldo a cucharadas cuando estaba despierto y podía tragar. Lo mantuvo abrigado, lo mantuvo limpio, peleó contra la infección con cada remedio que su madre le había enseñado. Casi todo el tiempo deliraba, decía palabras sueltas sin sentido. Papeles, dijo una vez. Otra vez las pruebas. Y otra vez, con la voz medio quebrada de miedo, no pueden saber. Arabella no entendía nada, pero se guardó esas palabras en la cabeza y siguió trabajando. Su padre ya desconfiaba. No sabemos quién es. Puede traer problemas. Naufragó, dijo Arabella. Escurrió un paño para ponérselo en la frente. Es lo único que necesito saber. Es gente fina. Su padre señaló con la cabeza la ropa que le habían sacado. Rota, la tela era buena, de lana espesa bien cosida. No era un marinero cualquiera. Un señor, por lo menos, quizá más. ¿Y eso qué? Y la gente fina trae problemas de gente fina, política, dinero, todo eso que estaba murmurando. Arabella volvió a mojar el paño en agua fría. Ahora su único problema es seguir vivo. Eso es lo que me importa, lo demás puede esperar. La tercera noche, agotada, se quedó dormida en la silla al lado del catre. Se despertó con un cambio de respiración de él, más firme, más honda, más tranquila. La fiebre había bajado. Le puso la mano en la frente, tibia, pero ya no quemaba como antes. Le buscó el pulso en el cuello, latía fuerte, parejo. Por primera vez en 3 días se permitió parpadear despacio. Gracias a Dios, susurró. Al amanecer, él abrió los ojos, despejado por primera vez. Miró la habitación confundido y después la miró a ella. ¿Dónde? Su voz era áspera, gastada, como si las palabras le rasparan al salir. Un faro, la costa de Northumberland. Naufragaste hace 3 días. Él lo pensó. Después. ¿Y los demás? Arabella suavizó su voz. Fuiste el único que encontré. Lo siento. Cerró los ojos. El dolor le cruzó la cara, hondo y silencioso. Pena por su tripulación, culpa por estar vivo. Después volvió a mirarla. Gracias. Una palabra, apenas un susurro, pero Arabella la sintió como una mano que le apretaba el corazón. Cuando él dijo gracias, se dio cuenta de que llevaba 3 días sin respirar bien. Durante los 4 días siguientes, Nicolás se recuperó, despacio, con dolor, pero sin parar. Al cuarto día ya podía sentarse, comer algo sólido, pan y sopa, poco. Al quinto, podía pararse con ayuda, aunque la herida le arrancaba una mueca con cada movimiento. Al séptimo, ya caminaba un poco.
y empezaron a hablar. Al principio cosas simples. Arabella preguntaba por lo práctico, si le dolía algo, si quería comer más, si tenía sed. Él preguntaba lo básico, cuánto tiempo había estado dormido, qué día era, a qué distancia quedaba el pueblo. Pero poco a poco las charlas se hicieron más profundas. ¿Siempre viviste aquí? Preguntó Nicolás una tarde. Estaba junto al fuego, tapado con una manta áspera de lana cruda, todavía pálido, pero mejor. Siempre. Arabella cortaba las verduras para la cena, rápida y segura, el cuchillo marcando un golpeteo parejo contra la tabla. Nací en ese cuarto de arriba. Nunca viví en otro lado. ¿Nunca? Sonó muy curioso. ¿Ni un tiempo corto? ¿A dónde iría? Esta es mi casa, es mi responsabilidad. Lo miró de reojo. Y me gusta estar aquí. Es hermoso, solitario, pero hermoso. Lo solitario es parte de lo hermoso. Arabella revolvió la olla. Sin política ni sociedad, sin tener que fingir. Solo el mar, la luz y el trabajo que hay que hacer. Nicolás sonrió un poco. Lo hace sonar lindo. Para quien sabe disfrutarlo es. Los miró con atención. Tú estudiaste, se nota en cómo hablas. Y viajaste, en la fiebre nombraste París. ¿Lo nombré? Algo se le tensó en la cara. ¿Qué más dije? Lo suficiente para que mi padre se pusiera en guardia. Arabella mantuvo el tono tranquilo. Algo de papeles, de pruebas. ¿Quieres explicarme? Nicolás se quedó callado un buen rato. Movió el pulgar contra el borde de la manta una y otra vez, como midiendo cuánto decir. ¿Y si te digo que no puedo? Diría que tienes derecho a tus secretos. No me debes tu historia porque te saqué del agua. Arabella sirvió la sopa en un plato. Pero si estás en peligro, si traes peligro hasta aquí, mi padre y yo merecemos saberlo. Es justo. Nicolás tomó el plato, el vapor le subió a la cara y por un momento cerró los ojos, como si el calor le doliera y lo consolara a la vez. La verdad es que sí estoy en peligro. Venía huyendo. Hay gente que me quiere muerto. Por eso iba en ese barco. Quería llegar a Escocia. Tengo amigos ahí que podrían ayudarme. ¿Y esa gente que te quiere muerto, te va a estar buscando? Van a pensar que me ahogué en el naufragio. Los dedos se le cerraron sobre el borde del plato. Pero si descubren que sobreviví, sí, vendrían. Arabella se sentó frente a él. ¿Por qué te quieren muerto? Descubrí algo que no debía, algo que puede hundir a hombres muy poderosos. Nicholas la miró a los ojos. Soy Lord Ashcroft, Nicholas Blackwell, y lamento haber traído esto a tu puerta. Lord. La palabra le sonó rara cuando repitió por dentro, tan extraña como el francés o el latín. Había vivido toda su vida con su padre y el mar. Nunca había pensado en ese mundo de títulos, de grandes casas o de poder. Pero miró a Nicolás, pálido, vendado, comiendo su sopa simple, despacio, agradecido. No parecía un lord, parecía un hombre que casi se muere y celebraba en silencio cada respiración nueva. ¿Qué clase de información? Preguntó. De la que vale la pena matar. Nicolás dejó el plato. Corrupción de la más alta, que dejaban morir gente buena para llenarse los bolsillos. Pensaba mostrarlo, dejarlos al descubierto. ¿Y se enteraron? Trataron de matarme, quemaron mi casa, escapé con las pruebas y huí. Se señaló a sí mismo con una media sonrisa sin gracia. Este era mi plan de escape. No salió tan bien como lo esperaba. Arabella lo pensó. Un lord perseguido, con pruebas capaces de tomar a hombres poderosos. Sonaba como las novelas de su madre, no a la vida real. Pero la herida en la costilla era real, y el miedo de sus ojos también había sido real. ¿Esas pruebas todavía las tienes? Lo tenía conmigo cuando caí al mar, en un estuche que no dejaba entrar el agua. Lo salvé hasta medio ahogado. Encontré un estuche cuando te subimos. No lo abrí. No era asunto mío. Arabella se levantó y lo bajó del estante. ¿Este? Algo se le encendió en la cara, un alivio que le ablandó cada línea. Ese, todo lo que necesito para acusarlos está ahí adentro. Lo tomó, lo sostuvo contra el pecho, con las dos manos, con un cuidado casi tembloroso. Si llego a Londres y lo muestro a la gente correcta, entonces quizá... ¿Quieres irte? Arabella trató que su voz no mostrara nada. Debería, tengo un deber. La gente tiene que saber lo que pasó. Nicolás la miró. Pero no estoy para viajar, y aunque pudiera, no quiero irme. Todavía no.
Me salvaste la vida, tu padre me abrió su casa. Les debo más de lo que puedo pagar. No nos debes nada. Te lo debo todo. Su voz era baja pero firme. No tenías que salvarme, elegiste hacerlo. Sus miradas se cruzaron y se quedaron así un segundo de más. Arabella fue la primera en apartar los ojos. Deberías descansar. Todavía estás sanando. Pero al volverse hacia el fuego, sintió la mirada de él pegada a la espalda, como un calor suave. A su octavo día en el faro, Nicolás ya podía caminar afuera, despacio, con cuidado, una mano siempre apoyada en las costillas, pero caminaba. Arabella le mostró el lugar, la torre que él había visto por dentro, pero no entera, el borde del acantilado donde ella vigilaba los barcos, el pequeño cementerio donde descansaba su madre. ¿Cómo era ella? Preguntó Nicolás, parado frente a la lápida sencilla. Era fuerte, buena también, aunque a su modo áspero. Arabella apoyó la palma sobre la piedra. Estaba caliente del sol por un lado y fría por el otro, como casi todo en ese lugar. Me enseñó todo lo que sé, a leer el clima, a curar heridas, a arreglarme con lo que hay. Murió cuando tenía 20, una fiebre que no bajó. Lo siento. Hace 5 años. El dolor ya no es filoso, solo está ahí, como el faro, siempre presente. Arabella se apartó de la tumba. Le habrías caído bien. ¿Tú crees? Siempre decía que la gente hay que juzgarla por lo que elige, no por lo que le tocó. Tú elegiste hacer lo correcto aunque podía costarte todo. Eso lo habría respetado. Nicolás sonrió. Tu madre suena increíble. ¿Te pareces a ella? Lo intento. Arabella caminó hacia el borde del acantilado. Pero no soy valiente como ella. Nunca me fui de aquí, nunca quise. El mundo de afuera. Hizo un gesto vago hacia el horizonte. Es enorme y enredado. Y no lo entiendo. Eres más valiente de lo que crees. Nicolás se paró a su lado. Salvaste a un desconocido. Mantienes la luz en uno de los lugares más solos de Inglaterra y no pides nada a cambio. Eso no es cobardía. Arabella lo miró, el pelo oscuro alborotado por el viento, los ojos azules que parecían ver más de lo normal, la forma de moverse, todavía cuidando la herida, pero con gracia natural por debajo. Era puesto, lo sabía, de una manera lejana, difícil no notarlo cuando cuidas a alguien, pero ahora, parado a su lado, mirándola como si ella valiera la pena, era distinto. Sintió que las mejillas se le encendían. Peligroso, porque él era un lord, con una misión y con enemigos, y ella era la hija de un farero, que nunca se había ido de ese acantilado. Fuera lo que sentía, atracción, conexión, algo sin nombre, no tenía dónde ir. Viene una tormenta, dijo de golpe mirando el cielo, buscó refugio en lo conocido. Otra, esta noche o mañana. Nicolás siguió su mirada. ¿Eso es normal? En invierno sí. Hay tormentas cada pocos días, hasta la primavera. Arabella se volvió hacia la casa. Eso quiere decir que no hay barcos ni provisiones. Estamos aislados hasta que el clima ceda. ¿Cuánto tiempo? Semanas, a veces meses, si el invierno es feo. Lo miró de reojo. Dijiste que tenías que llegar a Londres, mostrar tus pruebas. Eso no va a pasar pronto, los caminos de tierra adentro se vuelven imposibles. Y aunque pudieras pasar, no tienes fuerzas para el viaje. Nicolás lo pensó. Así que estoy atrapado aquí. Todos lo estamos. Así es el invierno en esta costa. Volvieron a la casa en silencio. Adentro, su padre hacía la cena. Levantó la vista cuando entraron. Viene una tormenta, le dijo Arabella. Silas asintió. Vi la nube, una grande. Puede durar hasta mañana. Nicolás se sentó junto al fuego. Algo le inquietaba. Se le notaba en la forma en que apretaba la mandíbula. Arabella podía adivinarlo, atrapado ahí sin poder cumplir con su deber, sin poder hacer llegar las pruebas a quien las necesitaba. Y mientras tanto, en Londres, los hombres corruptos seguían libres. Pero esa noche, después de la cena, cuando su padre ya se había acostado, Nicolás la encontró leyendo junto al fuego. ¿Me puedo sentar? Preguntó. Arabella cerró el libro de su madre. Byron, poesía que había leído 100 veces hasta tener las páginas flandas de tanto pasarlas. Claro. Nicolás se acomodó del otro lado de la silla. Durante un rato ninguno habló, solo el fuego, que chasqueaba y escupía chispas anaranjadas, y el viento que afuera empezaba a soplar más fuerte. No dejo de pensar en la tormenta, dijo Nicolás al fin.
La que rompió el barco. ¿Qué pasa con ella? Casi me mata, destruyó todo, el barco, mis planes, cualquier chance de llegar pronto a Escocia. Miró el fuego y la luz le bailaba en la cara. Pero me trajo aquí, a ti, a este lugar, y no dejo de pensar que quizás lo peor que me pasó fue también lo mejor. A Arabella se le cortó la respiración, no supo qué decir, no supo si debía decir algo. Nicolás siguió más bajo. Sé que en algún momento tengo que irme, volver a Londres, terminar con lo que empecé, pero estar aquí, contigo, la miró a los ojos. Hay peores lugares para quedarme atrapado. Las tormentas llegaron esa noche, fuertes y largas. Los encerró, no solo por paredes, sino en el tiempo. Por días no habría salida, ni llegadas, ni mundo de afuera. Solo el faro, el mar y los tres. Arabella se decía que se sentía atrapada, que tener a Nicolás ahí era una complicación, una responsabilidad que no había pedido, pero lo veía acercarse al fuego, lo escuchaba respirar tranquilo a su lado, vivo, presente, y se preguntaba si lo que sentía en realidad era alivio, porque por primera vez en 5 años, desde que murió su madre, Arabella no se sentía sola, y eso le asustaba más que cualquier temporal. 2 semanas se volvieron una rutina, después 3, después 4. Nicolás sanó. La herida de las costillas se cerró y quedó una cicatriz rosada. La palidez se le fue de la cara, la fuerza volvió, no de golpe, sino a poco, como la marea que sube. Ahora ayudaba con el faro, ayudaba de verdad, no la ayuda tímida de un enfermo, trabajo real. Llenaba los depósitos, limpiaba las lentes al lado de Arabella, hacía guardia cuando venían las tormentas. Silas había dejado de mirarlo con sospecha por la tercera semana. Ahora, cuando Nicolás se sentaba a desayunar con ellos, su padre solo asentía y le pasaba el plato, sin decir nada, aceptación al estilo de un farero. Arabella le enseñó a leer el clima, no solo las señales fáciles como las nubes oscuras o el viento que cambia, también las difíciles, como volaban las aves cuando las tormentas estaban cerca, la luz especial que anunciaba nieve en vez de lluvia, un cambio en el ruido de las olas cuando la marea estaba por darse vuelta. «Tienes talento», le dijo una semana mirándolo ajustar el reloj de la lámpara. Sus manos se movían con cuidado, los dedos firmes sobre las piezas chicas, como las de alguien que entiende que un error mínimo en un faro puede costar vidas. Tuvo una buena maestra. Nicolás la miró de reojo, con esa sonrisa lenta que ella ya conocía, la que le aceleraba el pulso por más que tratara de evitarlo. Aunque creo que eres generosa, ayer casi rompo ese engranaje. Pero no lo rompiste, paraste, preguntaste, aprendiste a hacerlo bien. Arabella siguió puliendo los bronces que brillaban tibios bajo el trapo. La mayoría de los hombres lo habría hecho a la fuerza y lo habría empeorado con tal de no pedir ayuda. La mayoría de los hombres son tontos. Ella se rió, y el sonido le sorprendió a ella misma. Hacía mucho que no se ría así. Tú lo dijiste, no yo. Las noches eran su momento favorito, después de la cena, cuando su padre ya no estaba. Nicolás se quedaba con ella en la cocina, a la luz de una vela de cebo que chisporroteaba y olía a grasa caliente. Leían los libros de su madre, poesía casi siempre, a veces solo hablaban. Nicolás le contaba de Londres, no de los bailes y las mansiones que ella imaginaba por las novelas, la ciudad de verdad, la niebla que subía en el río al amanecer y se tragaba las calles, los vendedores que pregonaban su mercadería a los gritos, las librerías donde podías perder horas entre los lomos de cuero y el polvo del papel, los cafés donde los hombres discutían de política y de ideas hasta que el dueño los echaba. Suena maravilloso, dijo Arabella con un poco de nostalgia. Algunas partes lo son, otras son terribles. Nicolás miró su té, el vapor le empañaba apenas la mirada. La pobreza, la desigualdad, señores en palacios, mientras a 3 calles hay familias que pasan hambre. Nunca supe bien qué hacer con eso, con la culpa. ¿Por eso aceptaste el puesto? ¿Revisar las cuentas del departamento de guerra? En parte, pensé que si no podía arreglarlo todo, al menos podría cuidar que mi rincón fuera honesto. Dejó la taza. Resultó que hasta eso era pedir demasiado. Arabella estiró la mano por encima de la mesa. Tapó la de él. La tenía caliente, viva, distinta a la mano helada que había arrastrado el mar. Lo intentaste. Nicolás dio vuelta la mano. Entrelazó sus dedos con los de ella. Ninguno la soltó. Se quedaron un rato en silencio, un silencio cómodo, de esos que solo aparecen cuando dos personas no necesitan llenar cada momento con palabras. Yo tenía un hermano, dijo Nicolás.
Dos, en realidad, mayores. Ellos iban a heredar el título, las tierras, todo. Yo era el de repuesto, el que podía hacer lo que quisiera porque nada dependía de él. ¿Qué les pasó? A uno se le llevó la fiebre, al otro una caída del caballo, con 6 meses de diferencia. La voz se le puso plana, controlada, como si apretara para que no escapara nada. De pronto yo era el heredero. Todas esas expectativas, esa responsabilidad, nunca quise nada de eso. ¿Por eso te incomoda tanto el título? En parte, sobre todo, hizo una pausa buscando las palabras. Yo iba a ser libre. Ese era mi lugar en la familia. No estar atado, no tener deber aplastándome, y al final el deber me encontró igual. Arabella lo entendía en el cuerpo. El peso de una obligación que no elegiste, pero de la que no puedes escapar. Pero te lo tomaste en serio, el puesto, las pruebas. Podrías haber ignorado lo que viste. No, Nicolás la miró a los ojos. De verdad no podía. Una vez que sabes algo, no puedes dejar de saberlo. Una vez que ves la verdad, no puedes fingir que estás ciego. Aunque la verdad pueda matarte, una verdad no deja de serlo porque sea peligrosa. A la cuarta semana todo cambió. Estaban juntos en la torre. Otra tormenta venía en camino. No tan brava como la que había traído a Nicolás, pero seria. Necesitaba a los dos de guardia. Afuera, el aire vibraba con la primera tensión del temporal. Arabella estaba en su elemento, y lo sabía. La tormenta de algún modo la calmaba. Ajustaba el mecanismo, revisaba el aceite, leía la oscuridad por la ventana con los ojos entornados. Cada gesto era suyo, aprendido de memoria. Ahí adentro nunca dudaba de nada. Pero esa noche sintió los ojos de Nicolás encima. No de reojo, no por casualidad. Y el calor le subió por la nuca y le trabó las manos en mitad de un movimiento que podía ser dormida. No levantó la vista. Mientras no lo mirara, podía fingir que no sabía lo que esa mirada quería decir, ni lo que ella misma empezaba a querer que dijera. ¿Qué? Al final se dio vuelta, porque callar estaba costando más que hablar. Nicolás ni siquiera intentó disimular. Tú, eres extraordinaria, ¿lo sabes? Llevas 3 semanas en un faro, ya te vas a curar. No. Él cruzó hasta donde estaba ella, al lado de la lámpara. Viviste tu vida aquí. Sabes más de coraje que cualquiera de los que conocí en los salones de Londres. Me salvaste la vida. Mantienes esta luz en una tormenta que aterraría a casi todos. Acogiste a un lord fugitivo y no pediste nada. Eso es extraordinario. Nicolás, la voz le tembló insegura. Soy la hija de un farero. Nunca seré otra cosa. Eres Arabella. Levantó la cara con 2 dedos, apenas. Tenía las manos tibias. Eso es todo. La besó, suave, como preguntando, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse. Pero no se apartó. Las manos se le habían cerrado sobre la camisa de él antes que decidiera moverlas. Sintió la sal en su boca, la del trabajo de toda la noche, y se le escapó un sonido bajo que no reconoció como propio. Detrás, la lámpara seguía girando en su eje, con un ronroneo de engranajes indiferente a los dos. Cuando se separaron, Arabella lo miró. Tenía asombro y miedo mezclados. Esto es una locura, dijo apenas. Tú eres un lord, yo soy. Ven conmigo. Arabella se quedó quieta. ¿Qué? Cuando me vaya, ven conmigo. No sabes lo que estás pidiendo, retrocedió. Se cruzó de brazos. ¿Dejar el faro? ¿Dejar a mi padre? Esto es todo lo que conozco, Nicolás. Es mi casa, mi... Entonces me quedo. No puedes. La voz se le quebró. Tienes un deber, gente que te necesita. No puedes quedarte aquí escondido solo porque... Se detuvo. Nicolás tampoco habló. Vas a morir si vuelves a Londres, dijo ella al fin. Probablemente. Y vas a ir igual. Tengo que ir. Y ahí estaba, lo que no se había animado a admitir. Lo amaba por lo mismo que iba a llevárselo lejos. Pedirle que se quedara había sido pedirle que dejara de ser él. Y Arabella supo, mientras se le devolvía el beso, que eso le iba a romper el corazón, porque Nicolás se iría. Tenía que irse. Y ella se quedaría. Durante varios días después del beso no hablaron del tema. No podían. ¿Qué había para decir? Los dos sabían cómo eran las cosas, sabían que era imposible, pero el beso había cambiado todo igual. La distancia cuidadosa se vino abajo. La mano de Nicolás buscaba la de ella más seguido. El hombro de ella se apoyaba en el de él cuando leían. Roces pequeños que decían todo lo que no se decían en voz alta. Una noche, Arabella encontró a Nicolás junto al fuego. Miraba las llamas con esa cara que ella sabía leer, la de cuando algo lo carcomía por dentro.
Cuéntame, dijo, sentándose en la silla de enfrente. Lo que sea que estás cargando, cuéntame. Nicolás se quedó callado un largo rato. Después habló. El departamento de guerra compra las cosas para los soldados, uniformes, armas, provisiones. Se supone que todo se revisa bien, que el dinero de la corona va a proveeros en estos, precios justos, que nadie robe. Arabella esperó. Me dieron el trabajo de revisar los registros, cosa de rutina, casi siempre aburrido, pero había un proveedor que aparecía en todos los contratos, siempre el mismo, siempre el más caro, y cuando fui a buscarlo, no existía. ¿Qué quiere decir que no existiera? Que media campaña militar se financió con dinero que nunca llegó a donde tenía que llegar. No estamos hablando de un par de hombres corruptos, Arabella. Estamos hablando de una guerra administrada como un negocio. Arabella no dijo nada. Dijo que eso aterrizara. Lo anoté todo, nombres, fechas, a quién le llegaba el dinero. Pensaba llevarlo al Parlamento. Las manos se le cerraron sobre las rodillas. Confié en la persona equivocada. Un colega me presentó a alguien que dijo que podía ayudarme a juntar más pruebas. Hugo Graves. La noche que iba a reunirme con él, mi casa se incendió. Apenas escapé. Y ese hombre es un asesino, profesional, eficiente. No fue un accidente. Arabella se inclinó hacia adelante. Así que huiste. Tomé las pruebas y huí. Subí al primer barco que iba al norte. Tengo un amigo en Edimburgo, el capitán Oliver Aldrich. Es de la Marina. Serví con él en trabajos diplomáticos. Confiaba en él. Todavía confío. Si llegaba a él, si le pasaba las pruebas a la gente correcta. Pero Hugo te encontró igual. Me encontró. Nicolás se pasó la mano por la cara despacio, como queriendo borrarse el recuerdo. Hizo sabotear el barco, no sé cómo, pero ese naufragio no fue el clima, fue un crimen. Los demás murieron porque Hugo me quería muerto a mí. El peso de eso cayó sobre los dos. Todos esos marineros muertos por una conspiración que ni siquiera sabían que existía. Así que los hombres que te persiguen son poderosos, dijo despacio. Mucho, algunos están en el Parlamento, algunos tienen la oreja del rey. Ir contra ellos no es solo peligroso, es casi un suicidio. Entonces no vuelvas. Las palabras le salieron antes de poder frenarlas. Quédate aquí, te escondemos, creen que estás muerto. Deja que lo sigan creyendo. No puedo. Hubo soldados que murieron por su codicia. Van a morir más si no se los detiene. ¿Cómo voy a esconderme aquí a salvo y cómodo mientras eso sigue? Vas a morir si vuelves. Probablemente, pero al menos voy a morir intentándolo. La miró, y Arabella vio la guerra en sus ojos, el deber contra el deseo, el hombre que necesitaba ser contra el hombre que quería ser. ¿Lo entiendes? No puedo no intentarlo. Aunque puedan matarme, aunque te pierda, no puedo simplemente mirar para otro lado. Arabella entendió entonces, y dolía. Amarlo iba a significar tarde o temprano abrir la puerta ella misma. Las pruebas. Hacemos que lleguen a la gente correcta, de algún modo. Nicolás la miró fijo. ¿Me vas a ayudar? Te voy a ayudar a hacer lo correcto. Arabella le tomó la mano. Aunque signifique perderte. Él la abrazó entonces. La sostuvo como si ella fuera lo único firme en el mundo que había soltado de sus amarras. Arabella se dejó sostener, con la mejilla contra su pecho, escuchando el corazón latir parejo. Guardó esa sensación en la memoria porque sabía muy adentro que momentos como estos estaban contados. Tenían 2 semanas, 14 días, antes de que las tormentas pararan, el mundo volviera y Nicolás tuviera que irse. Se volvieron compañeros, no solo de trabajo del faro, también en el plan. Arabella usó todo lo que sabía de la costa, de las rutas, de la gente que iba y venía. Nicolás anotó todo, hizo copia de las pruebas, se preparó para cada problema como pudo imaginar. Hay contrabandistas, dijo Arabella una noche abriendo un mapa rústico sobre la mesa. Usan una caleta a unos 3 kilómetros al sur. Mi padre y yo hacemos como que no sabemos. No son criminales, solo familias tratando de sobrevivir. Brandy francés, seda, cosas con impuestos tan altos que la gente honesta no puede pagarlas. Nicolás miró el mapa. ¿Crees que ayudarían? Quizá, si los tratamos bien, si confían en nosotros. Arabella siguió la costa con el dedo, marcando el camino. Tienen contactos, maneras de pasar mensajes sin los canales oficiales. Si pudiéramos avisar a tu amigo, a ese Oliver, decirle que estás vivo, decirle que venga. Podría traer a las autoridades, testigos de verdad, hacer arrestos. Nicolás ya estaba doblando el mapa. A la noche siguiente, cuando las tormentas dieron una tregua, Arabella fue a la caleta, sola. Nicolás quería ir.
Pero ella insistió en que tenía que ser ella sola. La conocían, confiaban en ella, o al menos no desconfiaban. Los encontró preparando un cargamento. El aire de la caleta olía a brea y a pescado seco. 3 hombres, curtidos, cautelosos. El jefe era un tal Jamie. Llevaba 20 años en estas aguas, y se le veía en la piel áspera y en los ojos que no confiaba en nadie. Escuchó el pedido. ¿Un mensaje? ¿A un capitán de la marina? Soltó una risa seca. ¿Nos pides que llamemos a las autoridades? ¡Qué gracioso! Les pido que ayuden a alguien que quiere frenar hombres corruptos. Arabella le sostuvo la mirada sin pestañear. Hombres que dejan morir gente buena. La clase de hombre que hacen que las leyes los obliguen a ustedes a contrabandear, solo para darles de comer a su familia. Jamie lo pensó. ¿Y nosotros qué ganamos? Nada, salvo quizás que esos hombres dejen de tener poder. ¿Y si interceptan el mensaje, si alguien lo sigue hasta nosotros? No voy a dar nombres, solo que es necesario que el capitán Aldrich venga al faro. Él va a entender. Jamie miró a sus hombres. Algo se dijeron sin palabras. Al final asintió. Lo haremos, pero no podemos prometer que llegue, ni que alguien lo agarre antes. Los mensajes tienen la maña de caer en las manos equivocadas. Voy a correr con ese riesgo. Es tu funeral, muchacha. Pero Jamie tomó la carta que ella había escrito. La cerró con cuidado. Se la daremos a nuestro contacto. Él va a buscar a tu capitán. Puede tardar una semana, quizás 2. Tardó 9 días. 9 días en los que Arabella y Nicolás se dieron permiso para tener esperanza. 9 días de la dicha más triste que cualquiera de los dos había conocido. Planeaban un futuro imposible. Sabían que quizás nunca llegaría, pero no podían dejar de quererlo. Los días se pusieron raros. Felicidad con una sombra de encima. La sombra de una pérdida que se acercaba. Cada momento era precioso, doloroso al mismo tiempo, y eso le daba un brillo casi insoportable. Las noches eran lo más difícil. Junto al fuego, leyendo o hablando, sentían crecer la atracción como una cuerda que se tensaba. Una noche, Nicolás se inclinó por encima del espacio entre las sillas. La besó otra vez. Y entonces ella estaba en su regazo, las manos de él en su pelo. Sentía el corazón golpeándole contra las costillas, rápido, descontrolado. Arriba, dijo apenas contra su boca. Mi cuarto. Llegaron apenas hasta el pasillo, y ahí la cordura los alcanzó. Espera. Arabella se apartó agitada. Espera. ¿Qué pasa? Nada, todo. Apoyó la frente contra la de él. Cuando te vayas, si nosotros... va a ser más difícil. La mano de Nicolás se apretaron en su cintura. No puede ser más difícil de lo que ya es. Sí puede, créeme que puede. Arabella dio un paso atrás. Se abrazó al cuerpo otra vez, un gesto de siempre cuando algo le dolía. Voy a perderte. No me hagas perder esto también. No me obligues a tener que recordar. No pudo terminar. No hizo falta. Nicolás entendió. Está bien, dijo en voz baja. Está bien. Cuando vuelva. Si vuelves. Cuando vuelva, repitió firme. Vamos a tener el resto de nuestras vidas. Pero hasta entonces, estiró la mano. Le rozó la cara suave. Hasta entonces, esto alcanza. Tú alcanzas. No volvieron a hablar del tema, pero contentarse les costó a los dos. Esa noche Arabella no podía dormir. Subió a la torre a revisar la lámpara, más que costumbre que por otra cosa, y se detuvo a mitad de la escalera al oír las voces arriba. Su padre y Nicolás. Se quedó en la oscuridad inmóvil, una mano apoyada en la pared curva, sabiendo que debía seguir de largo, sin poder hacerlo. ¿La amas? Dijo su padre, no era una pregunta. Sí. ¿Ella lo sabe? Sí. Hubo silencio. Arabella retuvo el aire. Y te vas igual. Tengo que irme. Si abandonas a esta muchacha, te busco yo mismo. Lord o no. No la voy a abandonar. La voz de Nicholas no tembló. Voy a volver. Si sobrevivo, vuelvo. Me caso con ella si me acepta. El amor no es pedir permiso, es merecerlo. Una pausa. El tono de su padre se afiló. ¿Crees que mereces a mi hija? Eso espero. Voy a esforzarme para merecerla. Arabella no se quedó a oír lo que respondía su padre. Bajó los escalones sin un ruido, antes de que descubrieran escuchando lo que ninguno de los dos le había dicho a la cara. Al noveno día desde que mandaron el mensaje, un frío le bajó a Arabella por la espalda. Los vio desde la torre. 2 jinetes en el camino de la costa. Iban rápido, bien vestidos, profesionales. No eran del pueblo, no eran comerciantes. Se le cayó el estómago.
Bajó volando las escaleras, encontró a Nicolás y a su padre en la casa. Dos hombres a caballo vienen desde el pueblo. Nicolás estuvo en la ventana al instante. Desde ahí, Arabella vio cómo se le iba el color de la cara. Es él, dijo en voz baja. Hugo. ¿Estás seguro? Seguro. Nicolás apartó de la ventana. Ya pensaba, ya calculaba. Saben que estoy aquí. Silas ya bajaba los rifles. ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos. Primero van a intentar negociar, van a ofrecer dinero. Cuando eso falle, van a usar la fuerza. 3 contra 2, dijo Silas. Tenemos ventaja. Son profesionales. Hugo mató más hombres de los que puedo contar. El otro será igual. Nicolás miró a Arabella a los ojos. Debería salir, encontrarlos en el camino. Si me voy, me siguen. Ustedes quedan a salvo. No. La voz de Arabella fue tajante. Ya hablamos de esto. No puedes correr más rápido que ellos, y no voy a verte morir. Tiene razón, dijo Silas. Nos quedamos juntos, usamos lo que conocemos, miró a su hija. Conocemos este terreno mejor que nadie. ¿Cuál es nuestra ventaja? Arabella pensó rápido. El faro estaba al borde de un acantilado. Se llegaba por un solo sendero angosto desde el pueblo. Terreno con rocas, piso disparejo, lugares para esconderse, y la torre a sus espaldas, una buena posición para defenderse. No lo dejamos acercarse, dijo. Mantenemos la distancia, los obligamos a subir por el terreno difícil. Si llegan a pelear cuerpo a cuerpo, perdemos. Bien pensado. Nicolás ubicó en la ventana con la mejor vista. Silas, tú al lado norte. Arabella, quédate en la torre. Tienes la altura, la mejor vista. Yo los recibo en el sendero a ver qué quieren. Los mantengo hablando mientras ustedes se ubican. Nicolás, no me estoy sacrificando, estoy ganando tiempo. Le rozó la cara un instante. Confía en mí. Ella confió. Que Dios la ayudara, confió. Se ubicaron, Arabella en la torre, el rifle cargado, las manos quietas a pesar del miedo. Silas detrás de la casa, buen escondite, línea de tiro despejada. Nicolás en el sendero, sin armas, pero a la vista. Un blanco, un señuelo, un negociador. Hugo y su acompañante bajaron de los caballos unos 45 metros. Los ataron, avanzaron a pie con cuidado, mirando por todos lados, buscando peligro. Hugo levantó las manos cuando vio a Nicolás, vacías, sin amenaza. Lord Ashcroft, esperaba que pudiéramos hablar de esto con calma. Te escucho, contestó Nicolás. 50.000 libras por las pruebas y tu palabra de que vas a olvidar lo que viste. Hugo dio un paso adelante, su compañero se quedó atrás, con la mano cerca del abrigo. Ahí tenía un arma, sin duda. Podrías desaparecer, tomar el dinero, empezar una nueva vida donde tus enemigos no te encuentren. ¿Cómo me encontraste? Tu mensaje al capitán Aldrich fue interceptado, o mejor dicho, el contrabandista que lo llegaba lo convencieron de contar lo que decía. Hugo sonrió, apenas una sonrisa fina y sin calor. Debería elegir mejor sus mensajeros. Arabella aceleró la sangre. Jamie, o uno de sus hombres, torturado para sacar la información. Ella había traído esto aquí. Ella. Concéntrate. Empujó la culpa a un costado y apuntó con el rifle. La culata se le clavó dura contra el hombro. Hugo ya estaba a unos 60 metros, detrás del alcance, pero Nicolás estaba muy cerca. No podía arriesgar el tiro. No voy a tomar tu dinero, dijo Nicolás. Temía que dijeras algo. Hugo suspiró. Principios admirables, pero un estorbo. Última oportunidad, milord. Vete o muere aquí, con tus principios intactos. Entonces, muero aquí. Que así sea. El acompañante de Hugo se movió primero. Sacó la pistola tranquilo, apuntó a Nicolás, pero se olvidó de mirar a los costados. Un error básico, un error fatal. El rifle de Silas tronó y volvió partido en eco. El cómplice cayó con un tiro en el hombro fuera de combate. El arma salió girando por la roca. Hugo se tiró detrás de una roca grande, maldiciendo. Sacó su propia arma, disparó hacia donde estaba Silas. Nicolás corrió, no para alejarse, hacia la casa, hacia el refugio, para llevarse la atención de Hugo lejos de la torre donde esperaba la vela. Hugo lo siguió, disparó y falló. Nicolás se tiró detrás de un muro de piedra. La bala arrancó una lluvia de chispas en la roca. Estás atrapado, gritó Hugo. No tienes a dónde ir. Puedo esperar que salgas. Arabella disparó, no a Hugo, a las rocas al lado de su cabeza. Un tiro de aviso. Hugo levantó la vista, la vio en la ventana de la torre. Recalculó. 3 contra 2 había vuelto 3 contra 1. Hugo decidió rápido, agarró a su acompañante herido, lo levantó y empezó a retroceder hacia los caballos. Esto no se terminó, gritó hacia atrás. Ahora sé dónde están.
Voy a traer más hombres. No pueden vigilar todos los caminos. Nicolás salió de su refugio. Inténtalo, pero vas a estar muerto antes que lleguen. Ya no huyo, Hugo. Se acabó la huida. Hugo lo miró fijo. No vale la pena, murmuró. Subió a su compañero a un caballo. Montó el suyo. Pero van a mandar a otros, lo sabes. Estas pruebas amenazan a demasiados hombres poderosos. No van a parar. Yo tampoco. Hugo se fue cabalgando, rápido, sin mirar atrás. El silencio cayó sobre el faro, denso, raro, después de tanto ruido. A Arabella ahora le temblaban las manos. El bajón de la adrenalina la golpeó de lleno. Acababan de disparar contra un hombre. No lo habían matado, pero lo había intentado. De pronto, el rifle pesaba muchísimo, como si hubiera llenado de plomo entre las manos. Nicholas estuvo en la torre segundos después y la abrazó. Estás bien, estamos bien. Va a volver. Quizá, pero no pronto y no solo. Nicolás la abrazó fuerte. Ganamos tiempo. ¿Cuánto? Suficiente, se apartó para mirarla. Suficiente para decidir qué hacemos ahora. Lo que hicieron ahora fue nada. 3 días de espera vigilando el camino, durmiendo por turnos, los rifles cargados. Esperaban que Hugo volviera con refuerzos, con más asesinos, con gente suficiente para vencerlos. No vino. Quizás se rindió, dijo Arabella al tercer día. Quizá, Nicolás no sonaba convencido. O quizás está armando otra cosa. O quizá, dijo Silas despacio, está muerto. Los dos lo miraron. Ese contrabandista, el que torturaron. Si Hugo lastimó a uno de los suyos, Silas se encogió de hombros. Estas aguas no perdonan, pasan accidentes. Era un pensamiento lindo, seguro. Solo un deseo, pero Arabella se aferró a él igual. Al cuarto día apareció un barco. Arabella lo vio desde la torre, un barco de la marina, con sus banderas en alto. El corazón le dio un salto, después se le cayó. ¿Y si Hugo había convencido a las autoridades de que era el bueno? ¿Y si venían a arrestar a Nicolás? Pero cuando bajaron del bote, reconoció a un hombre que iba al frente de los marinos, alto, seguro, con uniforme de capitán. Y por cómo se le iluminó la cara a Nicolás al verlo, Oliver Aldrich había llegado. Subió corriendo hasta el faro, vio a Nicolás vivo y entero, y lo agarró en un abrazo que habría quedado mal para cualquiera que mirara. Maldito magnífico bastardo. Te dábamos por muerto. Estuve cerca, Nicolás sonrió. Tardaste bastante. Tu amigo contrabandista tardó una semana en encontrarme. Oliver se apartó y lo estudió. Te ves bien, mejor de lo que estaría un hombre que naufragó, y según dicen, lo perseguían asesinos. Es una larga historia. Tengo tiempo. La mirada de Oliver se fue hacia Arabella, todavía en la puerta del faro. Su cara cambió algo parecido a entender. Ah, esa clase de historia. Arabella, este es el capitán Oliver Aldrich. Oliver, esta es Arabella Thorne. Me salvó la vida. Arabella se adelantó y estrechó la mano que él le ofrecía. ¿Capitán? Señorita Thorne, el mensaje de Nicholas decía que lo había ayudado. No decía que lo había vuelto clave para que siguiera vivo. La sonrisa de Oliver se hizo grande, pero se apagó mientras Oliver le contaba todo. El intento de asesinato, las pruebas que había salvado, la conspiración que había descubierto, la llegada de Hugo, la pelea, la retirada 4 días atrás. ¿No lo vieron desde entonces? No, o se está reagrupando o está muerto, Oliver lo pensó. Voy a mandar a mis hombres a rastrear la costa. Si sigue vivo lo encontramos. Y si no, se encogió de hombros. Problema resuelto, de un modo u otro. Las pruebas, dijo Nicolás, todavía las tengo, nombres, fechas, pagos, todo lo necesario para empezar los juicios. Entonces hay que llevarte a Londres ahora mismo, antes de que intenten callarte. Oliver dudó. ¿Vienen los dos? ¿Puedo ofrecer protección? Paso seguro. No, la voz de Arabella fue tajante pero firme. Solo él. Nicolás se volvió hacia ella. Arabella. Tenemos que hablar, dijo ella. A solas, por favor. Oliver entendió el ambiente. Les doy un momento, después zarpamos. No podemos arriesgarnos a quedarnos más. Se alejó con tacto, sus marinos rodearon el faro. Silas los miró a los dos, asintió una vez y siguió a Oliver. Dejó a Nicolás y Arabella solos. Ven conmigo, dijo Nicolás. Arabella ya negaba con la cabeza. Sabes que no puedo. El faro. No es solo el faro. Lo miró y los ojos se le llenaron. Es mi padre, mi casa, todo lo que soy. Me estás pidiendo que me abandone a mí misma. Te estoy pidiendo que elijas a nosotros. ¿Y qué pasa cuando esté en Londres? La voz le tembló un poco.
encerrada por paredes en vez de estar protegida por ellas, mirándote ir al parlamento mientras yo finjo en algún salón ser una dama que no soy. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que soy infeliz. Vas a empezar a guardarme rencor y nos vamos a romper igual. Nicolás se quedó quieto. Serías infeliz. Lo intentaría. Las lágrimas se le cayeron al fin, calientes unas contra otra. Dios, lo intentaría con todas mis fuerzas, pero seguiría siendo la hija de un farero en un mundo que no entiendo, y tarde o temprano lo verías, que soy infeliz allí, y te sentirías culpable, y yo me sentiría una carga y nos romperíamos. La verdad quedó ahí, entre los dos, pesada, imposible de negar. Así que esto es un adiós, dijo Nicolás casi sin voz. Tienes que ir. Hay que frenar a esos hombres, hay que hacer justicia. Esto importa más que mi felicidad. Para mí no. Sí, le tomó la cara entre las manos. Para ti sí, porque eres el hombre que hace lo correcto, aunque les cueste todo. Por eso te amo. Entonces ven. No puedo, pero te voy a ayudar a irte. Sacó del bolsillo los mapas que había preparado, rutas de la costa, tablas de mareas. Por si necesitas volver, por si alguna vez hay peligro, tienes maneras. Me estás dando maneras de regresar, dijo Nicolás mirando los papeles. Te estoy dando opciones. Arabella se obligó a mantener la voz firme. Puedes volver, o puedes vivir tu vida. Ser Lord Ashcroft, encontrar a alguien que encaje en tu mundo. No te voy a atar a nada. Voy a volver. Quizás, si la conspiración cae, si Londres no te mata antes, si no descubres que estás mejor sin mí. Tienen que salir bien demasiadas cosas para eso. Voy a volver, repitió Nicolás fuerte, seguro. Entonces la besó. Arabella se quedó muy quieta, grabándose el peso exacto de él contra ella, porque sabía que iba a tener que vivir mucho tiempo de ese recuerdo. Nicolás, la voz de Oliver desde abajo. Se separaron. Te amo, dijo Nicolás. Arabella no contestó enseguida. Tenía la vista en el barco, que ya empezaba a moverse. Lo sé, dijo al fin. Por eso te dejo ir. Él se alejó, bajó por el sendero, cruzó la playa de rocas, subió al bote hacia el barco, hacia Londres, hacia el deber. Arabella miró el borde del acantilado. No saludó con la mano, no pudo. Solo se quedó ahí parada, mientras el bote llegaba al barco, mientras Nicolás subía, mientras las velas se abrían y el barco giraba hacia el sur. Lo siguió con los ojos hasta que fue un punto. Después, ni eso. Su padre la encontró ahí, horas después, todavía de pie, todavía mirando al horizonte vacío. Tenía los labios agrietados de sal, de viento, y no se había dado cuenta. Hiciste lo correcto, dijo Silas en voz baja. Entonces, ¿por qué se siente como morir? Él no tuvo respuesta para eso. El invierno se instaló con fuerza. Arabella volvió a su rutina, pero algo se había roto, o quizás solo se había detenido. Hacía los movimientos, levantarse al amanecer, llenar el aceite, vigilar los barcos, cocinar, leer los libros sin que las palabras le entraran, dormir mal o no dormir. La cama le quedaba enorme y fría de un solo lado. Silas veía a su hija apagarse como la luz del faro al amanecer, todavía ahí, pero más tenue, lejana. No estás viviendo, dijo una noche, solo existiendo. ¿Cuál es la diferencia? Vivir duele menos. Las noticias llegaron de a pedazos cuando por fin volvió el barco de provisiones. La conspiración había estallado en todo Londres. Arrestos, juicios, el parlamento en caos, el nombre de Lord Ashcroft en todos los diarios, héroe, el hombre que destapó la verdad, el que salvó a Inglaterra de su propia corrupción, ni una palabra sobre su regreso. Arabella se decía que estaba bien, que era lo que esperaba. Él tenía deberes, una vida que en realidad nunca lo había incluido. Siempre supo que terminarían así. Frío esta noche, dijo su padre. Sí. Silas dejó una taza enfrente a ella y se sentó. No preguntó nada, pero se quedó. Arabella lo miró. ¿Tu amor por mi madre dolía? Solo después de morir. No mientras la tuvimos. Silas dejó la taza. Tú lo mandaste lejos antes de siquiera tenerlo. Es otro tipo de dolor. Quizá tenía razón. Arabella ya no lo sabía. El faro siguió girando. La lámpara siguió ardiendo. El mar siguió rompiendo y Arabella siguió respirando. Eso iba a tener que alcanzar. La primavera llegó de golpe como solía pasar en la costa. Un día de invierno,
Al otro día sol, calor y el olor verde y húmedo de las cosas que vuelven a crecer. Arabella estaba en la sala de la lámpara, haciendo el mantenimiento de rutina cuando vio el barco. No era el día del barco de provisiones, y el tamaño tampoco. Era una embarcación privada, cara, de gente rica. El corazón le dio un vuelco. El barco bajó un bote, un solo pasajero, demasiado lejos para verlo bien, pero Arabella lo supo, en la piel antes que en los ojos. Bajó volando las escaleras sin importar la dignidad. Corrió por el sendero, el aire fresco entrando a bocanadas. Lo encontró a mitad de camino. Nicolás, vivo, sano, cansado pero entero, mirándola como si hubiera cruzado el mundo para estar ahí. Quedaron a 1 metro de distancia. 3 meses de silencio, de distancia, de dudas entre los dos. Volviste, dijo ella sin aire. Lo prometí. La gente rompe promesas. Esta no, Nicolás se acercó. A ti no. Ella se tiró en sus brazos, se aferró como si él pudiera desaparecer. Él la abrazó con la misma fuerza, la cara hundida en su pelo. Cuando por fin se separaron, los dos tenían los ojos brillosos. Cuéntame, dijo Arabella. Caminaron a la casa, se sentaron a la mesa donde habían compartido tantas noches. Nicolás le contó. La conspiración quedó al descubierto, completa. Juicios que tardaron, testimonios que casi lo matan del cansancio y de tanto recordar. Pero se hizo justicia. Los ministros corruptos, presos o fugados. A Hugo Graves lo encontraron muerto 3 semanas después de irse del Faro, ahogado, en circunstancias sospechosas que las autoridades prefirieron no investigar. Está hecho, terminó Nicolás. Hecho de verdad. Soy libre, sin peligro, sin amenazas, solo vida. Entonces, ¿por qué estás aquí? Tengo una propuesta. Arabella esperó. 6 meses en Londres. No puedo abandonar de todo el Parlamento. Hizo una pausa. 6 meses aquí, contigo, con tu padre, casado, si me aceptas. Eres un lord. Que pasó 3 meses en Londres sintiéndose solo. Le tomó la mano de la mesa. Ninguno de ellos eras tú. Arabella no dijo nada un momento. 6 meses en Londres suena horrible. Lo es. ¿Y los otros 6 en el faro? Si tú estás aquí, es mi casa. La miró, buscando la trampa, el lugar donde no cerraba. No lo encontró. No sé cómo ser una dama. Esa no es una respuesta. Arabella soltó el aire. Sí, dijo. Nicolás se quedó quieto un instante, como si hubiera venido tan preparado para un no que el sí la agarró sin defensas. Él se rió, y la risa se lo mojaba de lágrimas. La besó. Por primera vez en mucho tiempo ninguno de los dos pensó en barcos. Cuando se separaron, Silas estaba en la puerta, con el más leve asomo de una sonrisa. Ya era hora, dijo y se fue. 6 meses después, Arabella subió a la sala de la lámpara y encontró a Nicolás peleando con el mecanismo de rotación, que otra vez se había trabado. Lo estás forzando, dijo sin dudar. No lo estoy forzando, lo estoy convenciendo. Ella se rió y se agachó a su lado. Le mostró otra vez, sin apuro, a dónde apoyar los dedos para que el engranaje se diera solo. Él aprendía despacio. Nunca sería tan bueno como su padre, ni como ella. Afuera caía la tarde. Adentro, hombro con hombro, empujaron juntos hasta que la lámpara prendió y empezó su giro de noche. ¿Dónde termina la luz? Dijo ella en voz baja, sin saber bien por qué. Nicolás no contestó con palabras. Le buscó la mano sobre la palanca y la dejó ahí. El faro siguió girando, la lámpara siguió ardiendo, el mar siguió rompiendo, y cuando la vela bajó la escalera esa noche, no la bajó sola. Y aquí termina nuestra historia de hoy. Esta vez nos tocó ver cómo nuestra protagonista salvaba a su futura pareja de morir. Pero la pregunta que me quedó dando vueltas es otra. ¿Qué significa, de verdad, mantener a salvo a alguien? Hay algo que hacemos con el amor. Confundimos proteger con controlar. Nos convencemos que de cuidar a alguien es tenerlo cerca, lejos de todo riesgo. Pero hay una línea entre proteger y encerrar. Entre mantenerlo a salvo e impedir ser quien necesita ser. Arabella lo entendió de la manera más difícil. La seguridad de verdad no es eliminar el peligro, es darle a alguien las herramientas para enfrentarlo y después confiar en que se quede. ¿Alguna vez amaste a alguien que tenía que hacer algo peligroso? No imprudente, necesario. El soldado que parte. La persona que alza la voz cuando sabe que va a costarle. Ese momento en que te das cuenta de que puedes aferrarte tan fuerte que lo quiebras, o abrir las manos y dejarlo ir hacia lo incierto.
Arabella se quedó parada en ese acantilado y vio el barco desaparecer. No sabía si Nicolás iba a volver, pero le había dado el único regalo que de verdad importaba, la certeza de que su amor no iba a ser una jaula que lo frenara. ¿Cuándo tuviste que hacer eso? ¿Cuándo alguien lo hizo por ti? Cuéntame en los comentarios. Si esa historia te llegó, un me gusta le dice a YouTube que siga mostrándola. Y si te suscribes, la próxima vez no tienes que buscarme, yo te encuentro a ti. Hasta que volvamos a encontrarnos a la luz de las velas. Recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer por alguien que amas es abrir las manos y dejarlo navegar hacia la tormenta. Se despide su narrador, Cal. Buenas noches, de parte de la Pluma Nocturna.